Buenas, tengan un buen día a todos. En el día de hoy le venimos a hablar sobre el caudillismo en el siglo XIX. Mi grupo está conformado por Laura Castrillo, María González, Eliezer Paz y quienes habla Yesenis Pérez. Entendemos por caudillismo que es un fenómeno político y social, el cual se desarrolló en América Latina en el siglo XIX. Se caracteriza por ser un tipo de gobierno el cual iba dirigido por un líder carismático, el cual entraba al gobierno por vías informales. Todo esto debido a las grandes influencias que el líder tenía sobre las grandes masas populares en aquella época. El proceso de independencia fue uno de los factores esenciales que provocó la aparición del caudillismo como una figura política en América Latina durante el siglo XIX, el cual aún está presente en la actualidad, solo que la vemos un poco más maquillado, haciéndose llamar como un líder democrático, de esta manera pudiendo acceder al poder político. Este proceso del caudillismo dejó consecuencias como la inestabilidad política, la desorganización económica. Esta se debió por falta de planes del gobierno. También se tomaban el poder a la fuerza. Con esta última causa le quitaban el uso de libertad a la población. Muchas gracias. Bueno, como ya sabemos, el caudillaje surgió en el siglo XIX en América Latina. Bueno, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es un jefe o líder, ya sea en el ámbito político, religioso, ideológico o militar. ¿Qué hace este líder? Este líder se enfrenta junto a otro líder. Un caudillaje se enfrenta con otro y para combatir, ya sea para cambiar las reformas políticas, para cambiar la manera de pensamiento ideológico de las personas que ellos están liderando. Esto se forma a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, donde se da el caudillaje. También podemos decir que el caudillaje es un fenómeno social y político que se dio con la llegada al poder de las fuerzas militares. Un caudillo hace lo posible como para llegar al tope, para poder liderar a ciertas personas y tener ventaja de todo. Entonces en el siglo XIX se enfrentaban diferentes caudillos para así tomar control de la sociedad en ese momento. Se podría decir que el caudillo era escogido como líder para que guiara a las personas para que ellas tomaran sus propias decisiones, ya sean ideológicas, militares, políticas. El caudillo lo que hacía era imponer esas reglas que la sociedad debía seguir. Entonces trataban como de enfrentarse para saber quién iba a ganar y quedarse como el comandante de todo lo que regía. Como bien sabemos, este surge y se consolida por la forma de llegar al gobierno. Estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes que depositaban en el caudillismo para la expresión de los intereses en conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. En cuanto al contexto de Colombia, este surge de la mano con el canonalismo. Ambos conceptos son muy similares. Los dos surgen con la lucha de la independencia y fue producto de la fragmentación regional y el vacío causado por la caída del Imperio Español. En este momento, Bogotá fue capaz de colocar el orden en su territorio. Los poderes políticos terminaron por llenar este vacío. Uno de los caudillos más importantes o quien pudo derrotar, digámoslo así, el cambio a la Constitución fue Tomás Cipriano de Mosquera. Él fue un líder político de 1860, el cual le declaró la guerra al Estado Nacional. El cambio de la Constitución lo que quería era promover el feudalismo. En este preciso instante se consolidan los Estados Unidos de Colombia. Este fue el único que logró tener el poder y tomarse el Estado. Nunca hubo un caudillo
que pudiese establecerse por un periodo determinado. Lograban perpetuarse, pero no lograban durar mucho ahí. Entre esos estaban José María Obando, José María Melo y Juan José Nieto. A raíz de todos estos procesos podemos ver que las raíces de la democracia colombiana aún siguen vigentes en la actualidad y se dan mediante, o podemos ver los factores en cuanto a la debilidad de los partidos, la corrupción, el trasteo de votos, la compra de votos, la coacción de los ciudadanos en las movilizaciones de grupos armados o el paramilitarismo en el sentido de las autodefensas. En otras palabras, con nombres maquillados, es decir, esos llamados líderes políticos o líderes democráticos o regímenes políticos. Bueno, hoy les vengo a hablarles sobre las problemáticas sociales que se dieron en el caudillismo durante el siglo XIX. En el caudillismo se dieron ciertas problemáticas. Una de ellas fue las falsas promesas del caudillo sobre el pueblo. Como ya sabemos, el caudillo es el líder o gobernante de cierta comunidad o grupo social. Él, antes de llegar al poder, le daba ciertas campañas a las personas para que votaran por él, para que él pudiera llegar al gobierno o a ser gobernante. Cuando él daba sus campañas, él les decía que iba a hacer cambios en la comunidad, que iba a ponerle esto a la comunidad, algo que no tenían en el pasado, él se lo podía poner ahora, sí votaban por él. Cuando él llegaba al mando, y ya era un caudillo prácticamente, y la gente veía que él nunca hizo nada, que no, las promesas que hacían nunca se dieron. Entonces la gente aquí se daba como ciertas revoluciones sobre él. Hacían protestas, hacían manifestaciones, para que él se diera cuenta que el pueblo sí lo necesita, que es alguien importante para ellos y que cumpla las promesas que él les hizo. La segunda fueron las desigualdades políticas, por decirlo así. Un ejemplo de esto fue cuando una persona quería postularse a caudillo y ya había un caudillo en la comunidad. La persona que se quería postular tenía que hacer una competencia con el caudillo ya presente para poder él llegar a cierto mando. ¿Qué tenía que hacer? Ya como les dije, campañas, para buscar formas para que la gente votara por él. Otro fueron la intervención del caudillo ante las problemáticas sociales que atravesaban su comunidad. Cuando la comunidad estaba en un problema social con otras, ellos buscaban al caudillo para ver si los podía ayudar. Pero él, antes de eso, buscaba cómo podía introducirse, si de manera buena o mala. Él veía los factores de este problema, buscaba cómo podía beneficiarse y cómo no. Si él veía que le beneficiaba meterse, él lo hacía, pero como él veía que no le favorecía, no se metía, no hacía nada, él dejaba que su pueblo se matara entre ellos mismos. Y pues ya, muchas gracias, eso fue todo lo que iba a decir.